Bienvenidos. En este tutorial veremos cómo realizar este gráfico en R. Para ello utilizaremos las librerías ggplot2, SF, Patchwork, ggspatial y extrafont. Los datos base para realizar la visualización son la ENOE del segundo trimestre del 2024 y una base con los polígonos de los estados mexicanos en formato .shp. Empecemos. El gráfico muestra la diferencia del ingreso medio entre hombres y mujeres para las distintas entidades federativas de México, eso es lo que me muestra el mapa. Y el gráfico de la derecha me muestra el ingreso por sexo y máximo nivel educativo alcanzado en México. Todos estos cálculos fueron realizados a partir de la ENOE del segundo trimestre de 2024. Los paquetes que necesitamos para poder desarrollar este gráfico es ggplot2 en primer lugar. Después necesitamos SF, que nos permite trabajar con datos espaciales. Necesitamos utilizar también una extensión de ggplot que se llama ggspatial para poder agregar la escala y esta rosa de los vientos. Vamos a ver algunos comandos dentro del team de ggplot para personalizar mucho más nuestros gráficos y modificar, por ejemplo, este color de fondo, el color de fondo de acá, las líneas que sean discontinuas o no, ¿sí? Que acá no hayan líneas, por ejemplo, el tipo de fuente, en fin. Empecemos. Primero, ¿de dónde salen estos datos de la ENOE? Bueno, si ustedes buscan ENOE INEGI en Google, lo primero que les aparece es esta pestaña, que es la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. Abajo, en microdatos, obtienen los datos con los cuales vamos a estar trabajando, las distintas versiones de la ENOE. La ENOE es una encuesta que se hace trimestralmente en México. Yo trabajé con la última, la del segundo trimestre del 2024, y pues acá tienen los distintos formatos en los que lo pueden descargar. Yo particularmente trabajé con el formato .eta, que viene con etiquetas y eso pues a veces facilita la manipulación del código. Pero bueno, si se fijan, el formato CSV es más liviano, por lo tanto pues la descarga se va a demorar un poco menos. Una vez que lo descarguen, asegúrense de tenerlo en su directorio de trabajo para poder utilizarlo en R. Empecemos ahora sí entonces. Lo primero, limpiar el ambiente de trabajo. La paquetería, como ya les dije, es Tidyverse, SF, ggspatial, extrafont, y esta librería Haven me permite a mí cargar archivos .eta. Entonces, si ustedes decidieron cargarlo en formato .eta, deben también activar y tener este paquete Haven para poder trabajar con los datos. Voy a activar por ahora, no voy a activar todos los paquetes, voy a activar Tidyverse, voy a activar Haven. Después, más adelante, cuando los utilicemos, los voy a volver a llamar a los otros que faltan. Entonces, base. ¿Cómo levantamos nuestra base? Bueno, yo le voy a poner de nombre base y voy a utilizar el comando read-dta, que es del paquete Haven, y ahí el file, ¿sí? Abren comillas, le dan tab, y una vez que hacen eso se les despliega como los distintos archivos que están en su directorio de trabajo. Entonces yo particularmente el archivo este con el que tenemos que trabajar de la ENOE está en scripts, está en bases, y dentro de bases es este archivo, enoe-sdmt224. Son las variables sociodemográficas que captura la ENOE. Entonces vamos a trabajar con esa base de datos, ¿sí? Ahí se está levantando el archivo, se va a demorar un poquito porque pues el archivo pesa. Un poquito me refiero a poco más de 30 segundos quizá, pero no mucho más. Listo. Ya tenemos nuestra base de datos cargada, entonces siempre está bien tener una primera visualización de los datos para ver qué fue lo que se cargó. En este caso pues tenemos 427.000 observaciones y 114 variables. Con este comando glimpse yo veo pues la estructura más o menos de la tabla de la base de datos. Me muestra los nombres de cada una de las variables, el tipo de variable, ¿sí? Que ven que la mayoría es double más label. Quiere decir que están almacenados como números, pero cada uno de esos números corresponde a una etiqueta. ¿Sí? Y veo algunas de las primeras observaciones de mi base de datos. Listo, ya sé que tengo que mi base se cargó bien. Ahora, tenemos que popular nuestra base de datos para crear las variables de la manera que lo necesitamos en los gráficos. Entonces, manipulación de base. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es decir, vamos a empezar por el gráfico de la derecha, es decir, este gráfico de boxplot, ¿sí? Vamos a empezar por este gráfico y después hacemos el gráfico de la izquierda. Entonces, si ustedes se fijan, manipulación de base tiene 4 categorías de máximo nivel educativo alcanzado. Sin embargo, la ENOE no viene así. Entonces, la pregunta que consulta sobre el máximo nivel educativo alcanzado es esta, CSP 13.1.
Cuando ustedes descargan del INEGI, cuando ustedes descargan el archivo, se les descarga un archivo zip. Dentro de ese archivo zip está los cuestionarios o la documentación de la ENOE que te dice justamente qué es cada pregunta, cómo está almacenado en la base de datos. Entonces, en este caso, el máximo nivel que te has alcanzado está guardado así, con CSP13.1. Si yo miro esa variable, ¿sí? Ahí la ejecuté, veo que es una variable que tiene estos niveles, del 0 al 99. El 99 quiere decir que no sabe, es decir, que no sabe cuál fue su máximo nivel que te ha alcanzado. Y después hay de manera jerárquica, bueno, ninguno. El 1 corresponde a preescolar, el 2 corresponde a primaria y así sucesivamente hasta doctorado. Acá tengo entonces 9 categorías, pero graficar las 9 categorías no me interesaba. Yo quería graficar solamente 4 y entonces lo que hice fue a partir de estas reagrupar, ¿sí? Reagrupar para tener estas 4 categorías. Entonces vamos a crear esa variable agrupada. Lo voy a hacer con el comando mutate, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, poner la base, el pipe, llamamos el mutate y en este caso voy a poner la variable que se llame educación, que va a ser igual a qué. Necesitamos utilizar la función casewhen que me permite a mí crear una variable a partir de varias condiciones lógicas. En este caso yo tengo al menos 4 condiciones lógicas para poder crear la variable de 4 categorías. Entonces, con Alt y el clic derecho de ustedes pueden extender la línea de comando de esta manera y así ahorran tiempo escribiendo código. Si no, pueden escribir pues línea por línea, no hay ningún problema. Es una cuestión más de algunos truquitos que nos va enseñando el R. Entonces, ¿sobre qué variable voy a empezar yo a evaluar las condiciones lógicas para crear mi nueva variable que se llama educación? Sobre la variable CSP13.1. P13.1. Bien. Esta variable va a ser igual a algo, es decir, si es igual a un determinado argumento, entonces, con este signo de virulilla, llaman el entonces, es decir, qué es lo que tiene que pasar, y cada uno de esos comandos tiene que estar separado por comas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo el formato corto de 4 condiciones lógicas para determinar estos 4 niveles que están graficados acá, ¿no es cierto? Entonces, si CSP13.1 es igual a 0, y acá entra lo que se llaman conectores lógicos, ¿no? Es decir, si es igual a 0, si es igual a 1 o si es igual a 2, yo decidí agruparlo dentro del comando de primaria. Entonces, ahí tengo CSP13.1 igual a 0 o si es igual a 1 o si CSP13.1 es igual a 1 o si este comando es igual a 2, entonces que le ponga primaria, ¿sí? Ahí yo estoy evaluando 3 de los niveles que ya vienen predefinidos dentro de la pregunta. El siguiente nivel es si es igual a 3, que sería secundaria, o si CSP13.1 es igual a 4, que es preparatoria a bachillerato, o si es igual a 5, que es normal, o si es igual a 6, que es carrera técnica, entonces que le ponga bachillerato o técnico, ¿sí? Así le puse, o técnica, bachillerato o técnica. Me quedan 2 categorías, ya hice 2 de 4, entonces me queda, si es igual a 7, que sea profesional, y por último, si es igual a 8 o si es igual a 9, entonces que sea de posgrado. Bien, con esto ya creo mi variable de 4 niveles. Sin embargo, al yo crear esta variable así tal cual como está, se me va a almacenar como si fuera una variable de texto. Y yo lo que quiero es que sea una variable categórica. ¿Para qué? Para que respete este orden: primaria, bachillerato, profesional, posgrado. Si yo no la defino como una variable categórica, el orden que va a obtener la variable cuando yo grafique esto va a ser un orden alfabético. Entonces primero me va a aparecer bachillerato, después me va a aparecer posgrado, después me va a aparecer primaria y después me va a aparecer profesional.
¿Cómo hago para que de una vez se me cree como una variable categórica? Añado el comando factor. Entonces factor, case when, y el factor necesita, por un lado, una variable que es la que va a estar evaluando cada uno de sus valores para determinar a qué categoría pertenece cada una de las observaciones. Y por otro lado necesita que yo le diga cuáles son los niveles que yo quiero que establezca. Entonces con el argumento levels, yo le digo cuál es el orden que yo quiero que establezca. En este caso quiero que ponga primaria, ¿sí? El orden en el que fuimos creando la variable, primaria, que ponga bachillerato o técnica, que ponga profesional en tercer lugar y que en último lugar ponga posgrado. Bien, hecho esto, ahora sí yo voy a crear una variable que es categórica, que va a tener este orden: primaria, bachillerato, profesional y posgrado, a partir de la variable original que era CSP13.1, en la que habían más de 9 niveles posibles de categorización sobre máximo nivel educativo alcanzado. Entonces ejecuto esto, ahí se creó mi variable, ven, mi objeto que estaba almacenado tenía 114 variables, ahora tiene 115. ¿Cómo sé yo que hice bien lo que quería hacer? Bueno, por ejemplo, si yo hago un summary de esa variable, base, pesos, educación, lo que yo obtengo es, miren, primaria, o sea, el número de individuos que corresponden a cada una de esas categorías. En este caso estos CNAs corresponden a las personas que decían no sabe cuál fue su máximo nivel educativo alcanzado. Con esos casos no vamos a trabajar. No vamos a trabajar con las personas que no saben cuál fue su máximo nivel educativo alcanzado, y no vamos a trabajar tampoco con los individuos que no tienen ingreso. Es decir, si ustedes analizan la variable sobre la cual vamos a estar trabajando es INGOCUP, que es el ingreso mensual. Si ustedes analizan esta variable, hay muchos datos en donde no tienen ingreso, ¿sí? Donde el ingreso es cero. Que eso es explicado por muchas cosas, es decir, pueden ser personas desempleadas, pueden ser personas inactivas que no están buscando empleo. Sin embargo, pues este análisis se hizo considerando solamente aquellos que tenían un ingreso superior a cero. Entonces vamos a mantener ese criterio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que filtrar mi base de manera tal que solo incluya esas observaciones. Entonces base, filter, y acá entonces INGOCUP tiene que ser mayor a 0. Y, según lo que les acabo de comentar, me voy a quedar solamente con aquellos que sí saben cuál fue su máximo nivel educativo alcanzado. Entonces tengo que poner un comando acá que diga distinto de is.na, ¿qué cosa? La variable que ya creé de educación, ¿sí? De esta manera me quedo con las observaciones que efectivamente me interesan para el análisis de esta visualización, ¿sí? Ahí quedo con 132.199 observaciones, a partir de las cuales vamos a hacer esos gráficos. Entonces, ¿qué me podría faltar? Dense en cuenta que acá este gráfico de la derecha tiene también en el eje X mujer y hombre, es decir, tiene el sexo como una variable dentro del gráfico. Entonces, la variable que viene por defecto en la base de datos se llama sex, la cual tiene una etiqueta, en este caso, tiene un valor 1 o 2 para distintas etiquetas. En este caso, 1 es hombre y 2 es mujer. Yo prefiero tener almacenado eso como almacené la variable educación, es decir, con la etiqueta como tal, hombre y mujer, y con cierto orden, que yo prefiero que aparezca primero mujer y después que aparezca hombre. Entonces voy a crear una variable que es sexo, es decir, en lugar de sexo es una nueva variable, y la voy a crear a partir de la variable sex. En este caso lo voy a hacer en rbase, no lo voy a hacer con el formato mutate o con dplayer. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? If else me permite a mí justamente crear variables también a partir de condiciones lógicas, donde hay un test. En este caso es que base pesos sex sea idéntico a 1. Si eso pasa, quiere decir que es hombre. Entonces le voy a decir listo. Si eso se cumple, el argumento yes va a ser que tú vas a poner hombre. Si no se cumple, el argumento es que tú vas a poner mujer, ¿sí? Si ejecuto esto, de nuevo, lo que genero es una variable de tipo texto que tiene almacenados hombres y mujer para cada uno de los casos que corresponden. Entonces, de una vez lo que le digo es que me lo convierta en categórica con la función factor. Además del vector que contiene la variable la cual va a estar evaluando, le tengo que decir cuáles son los niveles, igual que hice ahorita. Entonces, los levels van a ser primero mujer, es decir, que considere primero mujer como la categoría primera de referencia, y segundo hombre. Listo. Ejecuto esto
y creé una nueva variable. En este caso ya tengo 116 variables. Vamos a estar trabajando obviamente con muchas menos de ellas, pero pues ya tengo como lo que necesito para crear el gráfico de la derecha. Ahora, si ustedes se fijan, ese gráfico de la derecha es un boxplot, ¿sí? Es decir, es un gráfico que me muestra de alguna manera la distribución de los datos según cierta categoría, en este caso mujer y hombre y primaria, mujer y hombre y bachillerato técnico. Entonces vamos a ir estructurando este gráfico paso a paso. Lo primero, base, pipe y entro dentro del ggplot, ¿sí? Ya empiezo acá a elaborar mi gráfico. Una vez que ustedes entran dentro del ggplot, ustedes tienen que definir lo que es la estética del gráfico, que se hace así, mapping igual a aesthetics, ese A es de aesthetics, y ahí, ¿qué es la primera estética del gráfico? Los ejes. Entonces, si ustedes se fijan, en el eje X del gráfico yo tengo sexo, y en el eje Y del gráfico yo tengo el ingreso, ingocup, ¿sí? Entonces, ejecutando esto, ya yo veo un gráfico, o acá se me genera un recuadro en donde tienen en cuenta esa categorización. ¿Ven? En el eje X aparece sexo y en el eje Y aparece el ingreso. Aún no le dije qué es lo que tiene que graficar adentro. ¿Cómo hago eso? Bueno, acá lo que hago es añadir un más. Una vez que entro al ggplot, ya las siguientes líneas de comando que se pegan no son con el pipe, como se venía haciendo con el dplayer, sino con el signo más. Entonces, el geom que yo quiero que grafique es un geom de boxplot, ¿sí? Ejecuto eso. Y ya tengo mi boxplot realizado. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de datos atípicos. Esto suele pasar mucho con variables monetarias, no solamente con el ingreso. Por ejemplo, si analizamos el PIB per cápita por países, seguramente también tenemos datos atípicos. Si bien esto pues, es la representación de la distribución de los datos, pues a mí en este caso no me está permitiendo comparar bien si los hombres ganan efectivamente más que las mujeres. Porque pues estos datos atípicos lo que hacen es que no me permiten comparar bien las cajas, que es lo que me interesa a mí comparar. Entonces es importante informar que se quitan los outliers y nosotros vamos a quitar los outliers por una cuestión de visualización del gráfico. ¿Cómo hago eso? Dentro del boxplot lo que hago es outliers igual a false, ¿sí? Ejecutando eso ya se me van los outliers y ya puedo tener una comparación un poco mucho más clara de cuánto ganan los hombres y cuánto ganan las mujeres. Y veo que la distribución de los hombres está movida un poquito hacia arriba, ¿sí? Entonces en promedio uno esperaría que los hombres ganen más que las mujeres. Ahora, sigamos comparando el gráfico original, o sea el gráfico final versus lo que vamos obteniendo. Entonces yo ya obtuve una diferenciación por sexo y por máximo nivel y el nivel de ingreso por sexo. Ahora me falta hacer esta distinción por máximo nivel educativo alcanzado. ¿Cómo hago eso? Bueno, dentro del ggplot hay una función que se llama FACETGRAPH, ¿sí? Que lo que me permite es justamente hacer esa diferenciación que observamos en el gráfico final. Ahora, ¿qué argumentos tienen que ir dentro del FACETGRAPH? Esta virulilla, y después pongo la variable a partir de la cual yo quiero que genere esa distinción. Entonces la variable fue la que creamos, que es educación. Ejecuto eso y ya tengo pues como algo más parecido a lo que sería mi gráfico final. ¿Sí? Ya tengo esas, al menos desde el punto de vista estético, ya tengo las distinciones por las variables en el eje X, que es el sexo, y cada cajita me representa el máximo nivel educativo alcanzado, y en el eje Y tengo pues el ingreso. Ahora, esta comparación es difícil, ¿sí? Yo prefiero tener todas las cajitas de manera una al lado de la otra, de manera horizontal, para así comparar justamente cómo cambia la altura de las cajas. Entonces, para eso tengo dos alternativas. Uno es ncol, ¿sí? Es decir, tense en cuenta que esta estructura es como de filas y columnas. Entonces, yo digo que el número de columnas sea igual a 4, pues necesariamente va a poner justamente una caja al lado de la otra. Ncol igual a 4. Ahí ya tengo lo que necesito desde el punto de vista gráfico. ¿Qué otra alternativa tengo? Si no quiero, o sea, puedo definirlo por columnas o lo puedo definir por filas. Entonces, en lugar de ncol puedo poner nrow, ¿sí? Y le digo que el número de filas sea 1. De esa manera me queda exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces veamos el gráfico y veamos qué cosas nos faltan. Todas las características del gráfico que dependen o que están contenidas en una variable de mi base de datos tienen que estar definidas dentro del aesthetics, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dense en cuenta que el color de las cajas, un color es para mujer y otro color es para hombre. Entonces yo podría generar eso, o voy a generar eso,
Y como es algo que está definido dentro de mi base de datos, ¿sí? Es decir, le digo que ponga el color según sexo, entonces lo tengo que poner dentro de la aesthetics. Anteriormente pusimos el mapping a aesthetics dentro del ggplot inicial. También lo puedo poner dentro de los geoms. Entonces mapping igual a aesthetics. Y en este caso, ¿qué es lo que queremos? Que el relleno, o sea, fill, esté en función del sexo, ¿sí? Ejecuto eso y ya me sale pues algo más parecido, solo que los colores no son los que yo seleccioné para mi gráfico final. ¿Qué tengo que hacer acá? Por un lado, dense en cuenta que acá ahora me salió una leyenda, ¿sí? Esta leyenda puede ser en este caso trivial, porque pues yo ya sé que según cómo están formados los ejes, según la estructura del gráfico, a mí me queda fácil identificar que un color corresponde a mujer y que el otro color corresponde a hombre. Y esto lo que hace es quitarme espacio dentro de mi grilla, dentro de mi gráfico. Entonces lo que hago es eliminar eso. ¿Cómo elimino esa leyenda? Con show.legend igual a false. Listo. Y ahora vamos a seleccionar los colores que nos interesan. Yo en este caso seleccioné unos colores que tienen que ver con el otro gráfico, con el gráfico del mapa. Entonces, para seleccionar los colores tienen la opción de Scale, Fill, en este caso es el relleno el que queremos manipular. Skill, Fill-Manual. Y dentro de Values lo que hacen es poner dentro de un vector los colores que ustedes desean. Estos son los colores que yo quiero, que están generados a partir de formato hexadecimal, ¿sí? Si ustedes ponen en Google colores en hexadecimal, les sale una paleta a partir de la cual ustedes pueden generar el color y copian este código, que es el que finalmente necesitan para poder hacer la visualización. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que ya nuestros colores son los del gráfico. Al menos los de las cajas, los del relleno. Ahora, ¿qué me falta? Me falta, dense en cuenta, el borde de las cajas es algo que es común a todas las cajas. Es decir, es algo que no necesariamente tiene que estar definido dentro de mi base de datos. Entonces, ¿cómo hago yo para poder manipular eso? Dentro del geomboxplot, pero fuera de la aesthetics, tengo que decirle, listo, el color quiero que sea el siguiente. Y ahora sí ya tengo, al menos desde el punto de vista de las cajas, todo lo que requiero para mi gráfico de la derecha. ¿Qué me falta? Dense en cuenta que estos cortes son mucho mayores a los que me salen por defecto en el R, ¿sí? Acá tengo solamente dos cortes que me simbolizan pues el dinero, es decir, son pesos mexicanos, 40.000 y 20.000. Pero yo quiero tener una una escala que me muestre muchos más numeritos. Entonces, ¿cómo hago eso? Dentro de los comandos que tengo acá dentro de mi gráfico, entonces le digo scale, y, continuous, y en este caso hay varias alternativas. Una alternativa es que ustedes definan el número de quiebres que quieren. Entonces yo, por ejemplo, en este caso voy a decir, listo, n.breaks, es decir, cuántos quiebres quiero, y quiero que tenga, no sé, 15. Vamos a poner el valor de 15. Bien. Y de esta manera ya tengo algo muy parecido a lo que tengo acá, ¿no? Dense en cuenta que la escala empieza de 0 a 5.000 y en mi gráfico igualmente, de 0 a 5.000 y va de 5 en 5 hasta 55.000. Muy bien. Entonces pasemos ahora a la parte un poco más estética, ¿sí? Hasta ahora ya tenemos la estructura. ¿Qué nos faltaría? Modificar, agregar el título, modificar este título del eje Y, cambiar los colores de fondo, cambiar estos grises y estas líneas, y cambiar estos recuadros que aparezcan en otro formato. Entonces, ¿cómo hago eso? Empecemos poniendo los títulos, ¿sí? Más labs. Con el formato labs yo añado títulos y manipulo los títulos de los ejes. Entonces, el título es ingreso por sexo y máximo nivel educativo alcanzado en México. Ingreso por sexo y máximo nivel. Además tiene un subtítulo. Cálculos en base a la ENOE del segundo trimestre de 2024. Entonces, cálculos en base a la ENOE en mayúscula del segundo trimestre de 2024. Muy bien. Ahora el eje Y, dense en cuenta que pues ahí me aparece el nombre de la variable INGOCUP. Yo quiero que aparezca es pesos mexicanos. Y en el eje X me aparece por defecto sexo. Pero tener el nombre del eje X en este caso puede ser redundante y me está quitando espacio. Porque pues yo ya sé que lo que estoy referenciando en ese eje X es sexo. Entonces no me hace falta que me lo digan. ¿Cómo hago para quitar ese título? En X doy igual a null.
Si ejecuto esto, ya tengo una estructura similar a lo que sería mi gráfico final. Falta obviamente toda la parte de diseño, pero ya tengo pues todos los elementos que están dentro de ese gráfico de la derecha. Ahora, ¿cómo sigo o cómo empiezo yo a manipular esa parte estética del gráfico? Bueno, tengo que entrar dentro de lo que se llama theme, que el theme es justamente lo que me define la estética del gráfico. Entonces, lo primero que voy a hacer es que el gráfico, el título, si ustedes lo ven, está centrado en el gráfico final. Entonces, plot.title igual a element text. Así es como se introducen los elementos estéticos del título. Hjust, ¿sí? Es decir, la justificación horizontal va a ser igual a 0.5. Acá tienen tres opciones. Si le ponen 0, está alineado a la izquierda. Si le ponen 0.5, está alineado centrado. Y si le ponen 1, está alineado a la derecha. Además, quiero que el tamaño sea de 14. ¿Sí? Listo. Ahora, pasemos al plot.subtitle, ¿no? Element text. Y de nuevo, ¿qué es común en el subtítulo y en el título? Bueno, en el subtítulo es común que está alineado centrado. No le voy a modificar el tamaño de la letra. Dense en cuenta que hay algo acá en el gráfico, y es que el espacio que hay entre el subtítulo y donde empieza la gráfica como tal es mucho mayor que el que me pone por defecto el R, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo manipular eso? Bueno, lo puedo manipular con el argumento margin, de márgenes. Entonces, margin igual margin, ¿sí? Lo que tenemos que darle es un elemento de márgenes. Por defecto, es decir, el margen, pues se entiende que tiene cuatro márgenes posibles: T de top, R de right, B de bottom y L de left. Lo que yo necesito es poner un mayor margen bottom, un mayor margen abajo. Entonces, lo que voy a decir es que voy a escribir B igual y le voy a poner un margen de 15. Entonces, si ejecuto esto, ya van a ver que la distancia que hay entre el subtítulo y el gráfico es mucho mayor. O no mucho mayor, es la que necesito, ¿sí? Ahí está, listo, ya hice eso. ¿Qué más, qué otros elementos gráficos del texto puedo ir modificando? ¿Qué otros elementos gráficos del gráfico? ¿Qué otros elementos estéticos del gráfico? Dense en cuenta que en el caso de pesos mexicanos, es decir, en el caso de esta etiqueta, también está muy pegada respecto a los números. Entonces eso pues yo no lo quiero tan así, quiero que haya un poco más de distancia. Entonces, ¿cómo hago eso? Con axis.title y, yo le digo listo, element text, ¿sí? Intuitivamente es algo muy similar a lo que hicimos recién, solo que en lugar de darle el margen de abajo, le vamos a decir que es el margen de la derecha, right, R de right, y más o menos esa misma distancia, y allá voy a ver que pesos mexicanos ya está más separado respecto a los números. Ahora, ¿cómo hacemos para manipular los colores? Los colores tanto de acá adentro, dense cuenta de estas cajitas, como del fondo. Entonces, eso se hace con un argumento que es panel background y plot background. Plot background me define el color de fondo. Entonces, plot background, element rect, que casi siempre es para definir áreas que uno colorea. Y en este caso, el color que yo elegí fue beige. Muy bien. Ahora, el color del panel, el panel.background, element rect, ¿sí? Y el fill, es decir, el relleno, es un color que es gray 90. En general, los grises, la escala de grises dentro de ggplot o dentro de R, hay un montón de grises ya predefinidos. Entre menor sea el numerito del gray, por ejemplo gray 2, ven, es prácticamente negro, y si entre mayor sea, por ejemplo 98, es pues mucho más claro. Entonces yo elegí pues un gris claro, gray 90. Dentro de entre gray 2 y gray 90 hay un montón de valores, es decir, pueden poner gray 60, gray 70, gray 80, el que a ustedes más les convenga. Listo, ejecutando esto ya cambio esos colores. Bien, entonces ya me acerco cada vez más al gráfico que necesito, al gráfico final. ¿Qué me falta? Dense en cuenta estas líneas, ¿sí? Estas líneas obviamente son muy distintas a las que me salen por defecto en el R. En el R no hay líneas verticales y solo aparecen esas líneas horizontales, pero aparecen de otro color y discontinuas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a poner con panel.grid, ¿sí?
Acá defino como de qué forma tienen que ser esas líneas. Entonces le voy a decir, listo, element line. Entonces van a ser line type, es decir, el tipo de línea. Line type va a ser long dash. ¿Sí? Los distintos tipos de línea los pueden googlear así, line types in R, y les salen los distintos tipos de línea que por defecto trae el R. Entonces, eso en cuanto a el tipo de línea. Ahora, en cuanto al color, dense en cuenta que también es como un gris oscuro. Entonces le voy a poner, es decir, es un gris un poquito más oscuro. Entonces el color va a ser igual a gray 60. ¿Sí? Ejecuto eso y ya tengo las líneas. Pero ¿qué pasa? Estas líneas verticales ven que se alcanza a solapar con las líneas de mi gráfico de cajas. Entonces lo ideal es no tenerlas. Porque si las tengo, pues se genera como ese solapamiento y en algún momento me puedo confundir y no saber bien en qué momento se corta la caja. Entonces, ¿cómo las elimino? Bueno, lo que voy a hacer es que voy a eliminarlas con panel.grid major X, es decir, son las líneas que salen del eje X. Y para eliminarlas le pongo simplemente que el elemento sea blanco, o como decirle que el elemento sea nulo. Además, dense en cuenta que en mi gráfico final las líneas corresponden solamente a aquellas que están vinculadas con los números, ¿sí? No hay líneas en el medio. En cambio, miren el gráfico que está acá. Además de las líneas que están vinculadas con los números, yo veo líneas entre números. Entonces, esas también las quiero quitar. Esas líneas que están entre números se llaman panel.grid.minor. Es decir, son las líneas menores del gráfico. Y son las que están en el eje Y. Entonces, punto Y. Y igual que hicimos ahorita, element, o sea, igual que hicimos con el comando anterior, element blank, y ya elimino esas líneas. Muy bien, esta sería más o menos la estructura del gráfico. ¿Qué es lo que me está faltando desde el punto de vista estético? Estas cajitas, yo las quiero modificar, quiero personalizarlas un poco más. Y me falta también el tipo de fuente del gráfico. Entonces, vamos primero con las cajitas. Las cajitas, dense en cuenta, tienen un fondo blanco. Y pues la letra aparece en negro, obviamente es otro tipo de fuente que ahorita lo vamos a modificar. Pero entonces, ¿cómo hago yo para manipular esa cajita? Bueno, es un argumento que se llama strip.background, ¿sí? Entonces, siempre que entro dentro de un background, lo que yo quiero es como modificar justamente el fondo o los bordes, element rect. El fill es white, ¿no es cierto? White, listo. Por ese lado ya está. Además, quiero que el tipo de línea que aparece rodeando, dense en cuenta que la cajita tiene como una línea que la rodea. Bueno, yo puedo justamente definir ese tipo de línea. Entonces, que el tipo de línea sea sólida, solid, y que el color sea un gris oscuro, un gris más oscuro. Entonces le puse gray 40. Además, ¿qué otra cosa puedo hacer? Por ejemplo, el ancho de esa línea. Es decir, yo puedo hacer que esa línea del borde, esta línea, sea más gruesa o más delgada. Yo en este caso puse un line width, ¿sí? El ancho de línea de 1. Bien. Y además, dense en cuenta que... No, creo que con eso basta. Ejecutemos eso. Listo. Ahora sí ya tengo... Toda la estructura de mi gráfico es idéntica a la de acá, ¿no? Lo único que falta es cambiar el tipo de fuente. Bueno, para cambiar el tipo de fuente necesitamos utilizar un paquete que se llama extra font. Library extra font, ¿sí? Ahí yo ya activé mi paquete. Si ustedes no lo tienen instalado, obviamente tienen que hacer por una única vez install.package extra font, entre comillas, ¿sí? Entre comillas, extra font. Ejecutan primero esto, después ejecutan la activación del paquete, que es el library. Sin embargo, aún si ya lo tienen instalado, pero nunca lo han utilizado, hay algo que es importante, que es instalar, es decir, lo que hace esta función es instalar los tipos de fuente que ustedes ya tienen almacenados en su computador. En algún lugar de su computador están almacenados los tipos de fuentes. Entonces el R necesita importarlos. Entonces tienen que ejecutar por una única vez esto, extra font, font import. Ejecutando esta línea de código, ya automáticamente van a ver que acá se empiezan como a instalar, porque va a aparecer en rojo, se van a instalar todos los tipos de fuente que ustedes tienen en su computador. Y para consultar los tipos de fuente, ¿sí? Es decir, para saber, bueno, no, a ver qué tipos de fuentes hay. Yo en mi caso creo que tengo 190 fuentes con fonts. Ven, ahí tengo
un vector que muestra todos los tipos de fuente que tengo disponibles para poder utilizar acá. Entonces, en este caso, el que yo utilicé fue, si no estoy mal, creo que es Cándara. Entonces, ¿cómo hago yo para decirle, listo, ahora ponme este tipo de fuente en mi gráfico? Eso está dentro de la parte estética. Y lo que hago es que antes, o sea, puede ser antes o después, no importa, pero tengo que generar el argumento text, que sea igual a element text. Y acá lo que voy a decir es que la family, es decir, la family me define a mí el tipo de fuente, el tipo de fuente family, y entre comillas pongo el nombre de la fuente que quiero utilizar. En este caso yo quiero utilizar la fuente Cándara. Ejecuto eso. Y ahora sí ya tengo exactamente el mismo gráfico que tengo acá. ¿Ven? Tanto por tipo de fuente como por colores, como por, bueno, todo. Solo hay un pequeño detalle, dense en cuenta que pesos mexicanos aparecen en negrita. ¿Cómo hago para que pesos mexicanos aparezca en negrita? Entonces en Axis Title Y, además del margen, le voy a decir que el face sea bold de negrita. Ejecutando eso, ahora sí ya tengo prácticamente el mismo gráfico que tengo almacenado acá. Listo. Podemos pasar ahora al siguiente gráfico, que es el gráfico del mapa. Este mapa que tenemos acá a nuestra izquierda. Bien. Bueno, para la elaboración del mapa necesitamos los datos agregados por entidad federativa. ¿Qué datos necesitamos? El ingreso medio de hombres, el ingreso medio de mujeres, y después hacer la resta entre el ingreso medio de hombres y el ingreso medio de mujeres para así obtener la diferencia del ingreso medio. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agrupar los datos por entidad federativa y calcular las medidas de ingreso y después restarlas. A eso voy a crear una basecita que se llame datos mapa. ¿Sí? Datos mapa le vamos a poner. Y entonces, base, tengo que agrupar por dos variables categóricas. ¿Cuáles variables categóricas? En este caso la entidad federativa, que está simbolizada con ent, y sexo. ¿No es cierto? Bien. Y además del group by tengo que utilizar el summarize porque lo que quiero es obtener un resumen de esos datos. Puntualmente, ¿qué resumen? ¿O qué medida resumen? La media. Entonces va a ser la min, va a ser min de ingocup, ¿no es cierto? Vamos a decir acá na.rm igual a true, pero pues en general no hace falta porque la base está bastante limpia. Si ejecutamos esto, lo que obtenemos es justamente una tabla que tiene 64 observaciones y 3 variables. ¿Por qué 3 variables? ¿Y por qué 64 observaciones? Veámosla. Una variable corresponde a la entidad federativa, otra variable corresponde al sexo y otra variable corresponde a la medida resumen para la combinación de sexo y entidad federativa. Entonces, para cada una de las 32 entidades federativas de México tengo dos observaciones de sexo, mujer y hombre. Y pues la media para cada uno de estos. Entonces por eso tengo 64 observaciones y 3 variables. Ahora, para yo poder graficar, o sea, para yo poder calcular la diferencia, así tal cual está en este momento la base, yo tendría que operar entre filas. Es decir, yo tendría que, por ejemplo, hacer la resta de la fila 2 versus la fila 1 o de la fila 4 versus la fila 2 para obtener la diferencia de ingresos de este 1 es Aguascalientes y este 2 es Baja California. Entonces, operar entre filas en R no es que no se pueda, pero pues es mucho más difícil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Transformar la estructura de esta base de datos de manera tal que me quede en una columna la media de mujer, en otra columna la media de hombre, y de esa manera opero entre columnas. Entonces, ¿cómo hago eso? Con una función que es split, que me permite pasar de un formato ancho a un formato largo. Entonces, voy a reescribir a la base datos mapa y le voy a decir, listo, split, es decir, que lo ponga en formato ancho, el key, es decir, lo que yo voy a hacer es que a partir de una columna, esa columna, los valores únicos de esa columna se van a convertir en los nombres de las columnas. Entonces la variable key, a partir de lo que quiero hacer eso es sexo. Y yo quiero que eso esté rellenado con el valor de la media que calculé. Ejecuto eso. Y ahora sí, voy y miro de nuevo datos mapa. Ahora sí ya tengo lo que yo necesitaba. Mujer como una columna, hombre como otra columna, y ahora puedo hacer la diferencia entre hombre y mujer para obtener el dato de la diferencia de ingresos. Entonces, datos mapa, al menos, datos mapa, control shift M, para hacer el pipe, y ahora sí, mutate, diff va a ser igual a hombre menos mujer. De esa manera obtengo el dato de la diferencia de ingresos, que voy a mapear. Bien.
Ya tengo la estructura de los datos que necesito para poder hacer el mapa. Ahora, para poder hacer el mapa yo necesito utilizar otro archivo. Es un archivo formato .shp, que es el que contiene los polígonos para colorear el mapa, es decir, el que me define cantidad federativa, cuáles son sus bordes. ¿Cómo hago para obtener ese mapa? Bueno, una manera es googlear. Ya pues actualmente, si uno pone por ejemplo archivo .shp de las entidades federativas de México, ya uno ahí va a obtener pues distintas fuentes de las cuales uno los puede obtener, ¿sí? Por ejemplo, shape de entidades federativas, seguramente acá está, acá en el INEGI posiblemente también esté. Yo obtuve este marco geoestadístico. Los DENUE puntualmente son los archivos oficiales que contienen las divisiones territoriales, tanto para estados federativos como para municipios, como para la área mínima, que es el AGEP, la unidad mínima georreferenciada, que es el AGEP. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para descargar los datos georreferenciados de las entidades territoriales de México? En este caso voy a hacer un link, o sea, voy a generar una URL que me lleve a mi GitHub, en donde tengo almacenadas esas bases de datos. Miren, si ustedes, bueno, no es que tengan que tener mi GitHub, pero en mi GitHub acá tengo justamente el marco geoestatal de 2015. Ese marco pues, no ha cambiado, es decir, estos 4 archivos son 4 archivos que uno debería mantener siempre juntos, que son los archivos que me permiten a mí hacer mapas. Entonces vamos a descargar estos archivos. Ahora, en lugar de descargarlos acá de manera manual, lo que vamos a hacer es que vamos a generar un código que me permita a mí descargarlos. Entonces, si yo vengo acá y puedo copiar este permanent link, es decir, lo que voy a copiar es el link que me lleva hasta acá, ¿sí? Que es este mismo link que está acá. Entonces, vengo acá y tengo que, esa va a ser mi URL, ¿no? Ahora, dense cuenta que esta URL tiene ya especificada el formato del archivo, que es .shp, y yo necesito descargar 4 archivos, no solamente uno, ¿sí? Un archivo que es .shp, .prj, .dbf y .shx. ¿Cómo hago para hacer eso? Dense cuenta que el nombre inicial es en todos los casos igual, marco geoestatal 2015 GW. Entonces voy a borrar la extensión, voy a dejar solamente aquello que es común a todos los 4 archivos, ¿sí? Los 4 archivos los voy a encontrar ahí, en esa dirección, en ese link. Ahora, en lugar de, o sea, lo que tengo que generar es extensiones. Voy a generar un vector que se llama extensiones, que contenga las 4 extensiones que yo necesito. .shp, ¿sí? .prj, .shx, y .dbf. ¿Sí? Verifiquemos si efectivamente son esas las extensiones. SHP, SHX y .dbf. Listo, muy bien. Ya tengo las extensiones. Entonces lo que tengo que hacer es, voy a generar un bucle o un recorrido for que me permita a mí ir pegando esto que es común a todos con cada una de estas extensiones. Y una vez que lo pegue, que lo descargue. Entonces, ¿cómo hago eso? For i in. Dense en cuenta, necesito 4, es decir, son 4 extensiones, 4 archivos que tengo que descargar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a definir acá como archivo. ¿Sí? Archivo, entonces voy a utilizar un comando que se llama download file, que es un comando base de R, donde la URL que va a ser, la URL va a ser, con STRS yo puedo concatenar texto, es decir, pegar texto, y lo que voy a pegar es el URL que ya viene por defecto con extensiones, pero dense en cuenta, extensiones es un archivo que tiene, es un vector que tiene 4 elementos, entonces le voy a decir que tome de a un elemento, ¿sí? Con este i, es decir, este for lo que va a hacer es que va a hacer un recorrido de 1 a 4 tomando por el 1, por el 2, por el 3, por el 4. Y le digo que la separación entre el texto para el pegado es ninguno, es decir, tiene que quedar todo pegado. ¿Qué más tengo que tener en cuenta acá? No, esto no lo vamos a meter todavía dentro del downfile. Bien. Entonces, para poder descargar, lo que voy a hacer es un bucle for que me permita a mí descargar los archivos, los 4 archivos de manera rápida y sencilla. Conectándome con ese link que ya está definido del GitHub, que es mi GitHub. Entonces, lo primero es que tengo que definir el archivo, que el archivo va a ir cambiando, son 4 archivos distintos. Entonces la URL es común a todos, es la que está acá escrita, acá arriba, pero la extensión va cambiando. Entonces lo que va a hacer este for es que va a ir añadiendo la extensión en función del recorrido que va realizando. Ahora, el nombre del archivo, obviamente no es toda esa URL que está allá arriba. Entonces yo puedo obtener el nombre utilizando base name, otro comando de rbase, en donde lo que yo le doy es la URL y él se encarga solamente de quedarse con el nombre del archivo, que en este caso es lo que está al final con la extensión. Esto, marco geoestatal 2015-gw punto y la extensión. Y ahora sí voy a utilizar un comando que es download file, que este justamente me permite obtener datos a partir de... me permite descargar archivos desde R. Entonces lo que va a descargar es el archivo, ¿sí? El dest file es el nombre con el que yo quiero que se almacene. Entonces en este caso quiero que se almacene con nombre archivo, ¿sí? Y finalmente en method voy a poner algo que es, no, en mode, perdón, mode, voy a poner una opción que es WB, ¿sí? Que es de código binario. Bueno, no importa. Si tienen, tanto si tienen Mac como si tienen
Microsoft, Windows, lo que tiene que utilizar es este formato. Ya tengo generado la extensión, ya tengo generado el URL, listo. Ejecuto esto y vamos a revisar ahorita mi directorio de trabajo para que verifiquen que efectivamente se descargaron esos 4 archivos. Ahí se está descargando, ¿sí? Ahí se descargó uno, ahí se está descargando el otro, 3 y 4. Entonces si yo voy ahora a mi directorio de trabajo, que mi directorio de trabajo está por acá, ven, acá están los 4 archivos. Los 4 archivos se descargaron desde mi GitHub utilizando pues simplemente código NR. Bueno, continuamos ahora. ¿Por qué es importante estos archivos? Porque sin estos archivos yo no puedo dibujar el mapa. Entonces, voy a levantar justamente el archivo para poder generar el mapa. Se llama Shape, le voy a poner Shape. Y acá es donde ya empiezo a utilizar otro paquete que se llama Library SF, ¿no? Library SF, lo activo. Y veamos, entonces, esto es stread, con este formato, con esta función se levanta el archivo. En DSN va la ruta del archivo que quiero levantar, en este caso es simplemente el nombre, que es marco geostatal, y vamos a utilizar solamente el .shp. Ahora, yo les hice bajar todo, porque una buena práctica cuando uno utiliza datos geográficos es mantener esos archivos juntos, porque en algún momento me pueden hacer falta. Entonces, si bien en R trabajamos solamente con el SHP, es importante mantener los otros 3, para que si se lo comparto a otra persona que utiliza otra herramienta como QGIS no tenga problemas al momento de replicar lo que yo estoy haciendo. Entonces con esto levantamos el archivo, ahí ya se levantó, se levanta como un data frame, dense cuenta, ¿ven? Es un archivo que tiene observaciones y variables. ¿Qué particularidad tiene este archivo? Que tiene pues una nueva variable que se llama geometry, que es la que define los polígonos, ¿sí? Los polígonos de cada una de las entidades federativas que estoy analizando. Entonces estos polígonos obviamente lo que me define es la forma de cada uno de los estados federativos. Ahora, ¿qué tengo que hacer para poder mapear mi diferencia de ingresos por género? Tengo que pegar los datos que tengo en datos mapa en este shape. ¿Cómo hago eso? Con left join, con la función left join. Entonces shape va a ser shape, control shift M y le voy a decir left join, es decir, pégale estos datos. ¿De dónde? De Y, ¿cuál es la variable emisora de datos? O sea, shape va a ser la variable que va a recibir los datos. Y la base de datos que las va a emitir es datos mapa. Bien, by, es decir, tiene que haber una variable llave, una variable que sea común en ambas bases de datos. Entonces, esa variable común es el código de la entidad, ¿sí? Que en Shape se llama cbe-ent, cbe-ent, y que es igual a ent, así se llama la entidad en datos mapa, ¿sí? Pero ¿qué problema tengo antes? Miren, dense en cuenta acá, cbe-ent es formato character, mientras que en datos mapa la variable entidad es formato double label, es decir, es formato numérico. Entonces tengo que pasarlas a un mismo tipo de variable para poder hacer el pegado de las bases. Voy a modificar la de datos mapa. Entonces datos mapa, pesos, ent. No, mejor cambiemos la de shape. Voy a modificar la de shape. Entonces shape, pesos, cbe-ent va a ser igual a que a as.numeric, es decir, va a ser numérica ahora, as.numeric, la misma variable, la variable misma, shape, pesos, cbe-ent. ¿Listo? De esta manera ya logro generar que las variables estén en el mismo formato y ya no voy a tener problemas en el pegado, en este pegado de left join. Entonces ejecuto este left join que me permite pegar las bases. Ya lo ejecuté y dense en cuenta que ahora en shape aparece mujer, hombre y diff, ¿sí? Ahora están estas variables dentro de la base shape. Ya puedo empezar a mapear. Entonces, ¿cómo hago para hacer los gráficos de mapas? Lo primero es tener ese formato en formato shape, ¿sí? Ese formato .shp, el shapefile que me permite hacer mapas. Entro dentro del ggplot y acá lo que agrego es geom-sf. Listo. Si yo ejecuto esto, se va a mapear solamente o se va a verificar simplemente todo las distintas entidades federativas de México, ¿sí? Me van a aparecer las distintas entidades federativas de México. El tiempo que pasa entre que yo ejecuto el comando este y entre que me sale el gráfico acá puede ser significativo, y eso depende obviamente de la capacidad de sus computadores. Entonces lo ideal es que ustedes más o menos pues hagan una visualización inicial, decidan qué cosas quieren modificar a partir de esa visualización inicial y traten de modificarlo todo antes de continuar aplicando
modificaciones, porque es decir, la posibilidad de interactuar entre el código y la visualización del mapa es mucho menor con los mapas porque pesan mucho más. Entonces me voy a demorar más. ¿Qué quiero yo? Yo quiero que coloree los mapas en función de ¿qué? En función de el fill, es decir, el relleno que sea igual a la diferencia del ingreso. Ejecutando esto ya voy a obtener una coloración del mapa a partir de la diferencia del ingreso. Ahora, para yo tener estos colores, particularmente estos colores, yo tengo que decirle que utilice scale fill continuous. Le voy a decir que el type que utilice, es decir, que el tipo de color que utilice sea viridis. ¿Sí? Bien. ¿Qué otras cosas puedo ir ya modificando? Agregarle títulos, subtítulos y nombres a los ejes, si es que los quiero agregar. Entonces el título era diferencia del ingreso medio entre hombres y mujeres. ¿Sí? Veamos el gráfico, entre hombres y mujeres. Y aparte le puse entidades federativas de México. Entonces, ¿cómo hago yo en R para poder generar esos signos apartes? Con slash de izquierda, slash invertido, que sería slash de superior izquierdo a inferior derecho, N. Yo lo que hago es como si apretara barra espaciadora. Y acá entonces pongo entidades federativas de México. Y ya me queda el título con la misma estructura que está este. Dense en cuenta que acá, esto que me parece es como una barra que justamente simboliza cuál es el nivel de la diferencia de ingresos según el color. Ahora, esto obviamente depende de mis datos, ¿no? Entonces, como en mis datos está almacenada la variable a partir de la cual yo coloreé como diff, entonces acá me va a aparecer, si yo no lo modifico, me va a aparecer diff. Y yo quiero que aparezca diferencia en pesos mexicanos. Entonces, eso lo hago también dentro del apps. Dentro del apps, lo que yo tengo que hacer es fill igual a diferencia en, y dense en cuenta que también hay un espacio ahí, hay como una barra espaciadora, entonces diferencia en slash n pesos mexicanos. Pesos mexicanos. Ahora, yo les dije que pues es o sea que la posibilidad de interactuar entre el visualizador del RStudio y las modificaciones que voy haciendo en el R es mucho menor que si yo estuviera haciendo un gráfico normal, porque dibujar un gráfico pesa mucho más. Sin embargo, puedo hacer algo que me ayude a eso. Entonces, esto lo voy a almacenar como, por ejemplo, plot. O no, pongámosle mapa. Sí, lo voy a almacenar como un objeto. Mapa, listo. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a guardar, es decir, lo voy a exportar. Y el R se demora mucho menos exportando el mapa. Entonces voy a poner mapa prueba. Le voy a poner ese nombre, mapa prueba. .png. De esa manera puedo ir interactuando entre lo que estoy viendo, o sea, los comandos que voy utilizando para modificar el gráfico y lo que efectivamente se está realizando. Entonces mapa prueba va a ser, es el nombre que va a tener, el plot va a ser mapa. Y por ahora no le voy a agregar nada más, solamente le voy a agregar que el DPI, que es como la resolución del gráfico, sea de 500. Ejecutando esto, yo voy a ver en mi directorio de trabajo este archivo almacenado, ¿sí? Entonces ejecuto esto, que ya tiene como las modificaciones que acabamos de realizar. Ejecuto esto y cuando se detenga ya tengo mi mapa dibujado como una imagen, ya lo tengo dibujado como una imagen. Entonces acá busco mapa prueba, acá está mapa prueba. ¿Ven? Y ahí voy viendo, es decir, aplicando las modificaciones y guardándolo, puedo ir viendo qué cosas van cambiando en mi mapa. Entonces, por ejemplo, esta es la imagen que hasta ahora tengo. ¿Qué tendría que hacer? Centrar el título. Esta leyenda sale abajo y esto sale mucho más delgadito, la barra esta sale mucho más delgadita. Y no tengo nada de esto, no tengo 30N, 25N, no tengo las escalas justamente de la georreferencia. Entonces vamos a ir modificando esas cosas. Desde un punto de vista estructural, ya terminé mi gráfico, es decir, ya tengo algo muy similar a lo que sería mi objetivo final, que es este. Sin embargo, pues vamos a trabajar la parte del diseño. Empecemos entonces. ¿Cómo modifico eso? Más. Entro dentro del team y dijimos, el título tiene que ir centrado. Entonces plot.title, esto ya lo vimos en el caso anterior, element text. Hjust va a ser igual a 0.5. Listo. Bien. Entonces ya tengo mi título centrado. Ahora, ¿qué tengo que añadir? Tengo que quitarle lo que les mencionamos, que son estas marcas. Tengo que quitárselas. Entonces, pues intuitivamente ya sé que eso lo puedo hacer con element blank. Pero entonces, axis.textx va a ser igual a element blank. Tanto en X como en Y yo quiero que el texto no aparezca, entonces axis
element.text y igual a element blank. Bien. Además de eso, estas lineecitas que aparecen acá, ven, esas rayitas que justamente tratan de vincularme el gráfico con el número que está a la izquierda, eso se llaman ticks. Entonces, axis.ticks, yo les voy a decir que sean element blank, es decir, tampoco las quiero. Entonces, veamos lo que les dije, es decir, ejecutemos estos cambios, guardemos el gráfico y veamos cómo va. De esa manera puedo ir interactuando entre lo que hago y cómo está quedando. Vuelvo a ejecutar esto, ahí se está guardando. Ya se guardó y ahora lo vuelvo a abrir, mapa prueba. Y ahí ya lo tengo centrado y ya no tengo eso que acabamos de eliminar, ¿no? Acá en entidades me falta una A. En entit, esta dice entities, tengo que agregar una A acá. Sigamos trabajando el gráfico entonces. Diferencia el ingreso y entre entidades federativas de México. Entidades federativas de México, listo. ¿Qué otras cosas pasan? Dense en cuenta que mi gráfico final no tiene las líneas. Es decir, este es el gráfico que estamos probando y este es el gráfico final. No tiene las líneas divisoras, que yo acá las puse punteadas. Entonces eliminemos esas líneas. Panel.grid, ¿sí? Si yo directamente digo que no quiero una grilla, entonces element blank ya automáticamente borra todo eso. ¿Qué otra cosa? Ah, les dije que quería que la leyenda apareciera abajo. Entonces legend position y le voy a decir, abro un vector y le digo que sea bottom. De esa manera hago que la leyenda de los colores no me aparezca acá a la derecha, sino que me aparezca en la parte inferior del gráfico. Entonces guardemos esto y veamos cómo va quedando. Cerramos acá y volvemos a abrir. Listo, ya está abajo. Ahora, está muy ancha. Yo la quería un poquito más delgadita. ¿Cómo modifico eso? También con un argumento sobre el legend case height de alto. Y acá lo que tengo que poner es que el unit, ¿sí? un elemento unit, sea de 0.1 y las unidades que sean en centímetros. Ejecutamos eso, guardémoslo y veámoslo cómo va quedando. Ya se guardó, lo veo, ya tengo eso que necesitaba. Ahora dense en cuenta que en mi gráfico final, ahí está justamente en un pie de página la fuente, ¿no? Fuente no INEGI, pum, un pie de página. Entonces añadamos eso. ¿Cómo lo añado? Dentro del labs con el argumento caption pongo como el pie de página. Entonces caption igual, y en este caso yo puse fuente, dos puntos, enoe, INEGI 2024 y puse una línea vertical para después decir elaboración, dos puntos y mi cuenta de Twitter. Esteban Gómez. Listo. ¿Qué más me falta de este gráfico respecto a el gráfico que hasta ahora tengo? Ya añadí acá el caption. Me faltan la rosa de los vientos y me falta la escala del gráfico. ¿Cómo hago para añadir eso en R? Ahora tengo que activar el paquete ggspatial. Entonces library ggspatial. ¿Sí? Listo, ya lo activé. ¿Y cómo lo añado? Entonces acá después del labs, no importa si lo hacen al final, pero pues yo lo pongo después del labs, voy a poner annotate north arrow, que justamente lo que me permite es poner como la estrella, la rosa de los vientos, o eso que aparece ahí como el simbolito que aparece arriba tipo brújula. Entonces lo primero que voy a decir es que la locación, es decir, el lugar en el que esté ubicado, sea top right, es decir, top right, arriba a la derecha. Bueno, eso es lo primero que definí. Which north, es decir, es como que me pregunta que si quiero que aparezca simbolizado que es el norte, ¿sí? Entonces which north, y yo acá le voy a poner que sí, true, es decir, true. ¿Qué otro argumento tengo que poner acá para definir esta rosa de los vientos exactamente con el mismo estilo que yo tengo acá? Esta rosa de los vientos, ¿qué tengo que poner adicionalmente? Voy a decirle que el height, es decir, que el alto de la rosa sea de nuevo, dentro de un unit, ¿sí? Sea de 1.2 y que la unidad de medida sean centímetros.
que el width, es decir, que el ancho, sea igual a unit, y voy a poner que sea de 0.9, y entre comillas cm, que hace referencia a la unidad de medida. Finalmente, lo que voy a hacer es que puedo elegir como el tipo, el estilo. Entonces el style de la rosa de los vientos va a ser North Arrow Fancy Orienting, esta que me aparece acá. ¿Sí? Listo. Ejecutando esto no debería tener inconvenientes, o debería aparecer esa rosa de los vientos allá arriba. Lo ejecuto, le pido que lo guarde, que lo exporte, de esa manera lo puedo ver, lo puedo visualizar más rápido. Ya lo exporto, vengo a ver cómo quedó. Y ahí está, ya tengo mi rosa de los vientos incrustada y ya tengo el pie de página. ¿Qué me falta agregar? Me falta agregar, respecto al gráfico original, me falta agregar esta escala y que este pie de página aparezca a la izquierda. Entonces, agreguemos la escala. Annotation es uno muy similar al que acabamos de hacer, Annotation Scale. Y dentro de la Annotation Scale simplemente lo que voy a definir es como el tamaño, es decir, la localización y el tamaño. Entonces, location, ¿sí? Le voy a decir que sea bottom left, es decir, inferior a la izquierda, bottom left, BL. Y dentro del ancho, acá lo que voy a decir es width hint, que sea igual a 0.2, ¿sí? De esa manera ya tengo la misma escala que está dibujada ahí en mi gráfico. Voy a agregar lo que les dije de que el pie de página aparezca a la izquierda. Entonces plot.caption y le digo element text que sea hjust 0. Bien, ¿qué más tenemos que hacer para terminar nuestro gráfico tal cual como lo tenemos acá? Cambiar la fuente. Dense en cuenta que la fuente es la misma que utilizamos para nuestro boxplot. Entonces, como ya activamos el extra font, no hace falta volver a activarlo, simplemente vamos a poner el mismo argumento, text igual a element text. Y acá lo que le voy a decir es que el family sea igual a Candara, que es el tipo de fuente que yo utilicé. Obviamente acá pueden poner la fuente que ustedes quieran, Times New Roman, bueno, todo eso lo pueden consultar con fonts de la función extra font. Nos falta obviamente modificar los colores de fondo. Entonces vamos a utilizar los mismos colores de fondo que utilizamos para el gráfico de la derecha. Entonces plot.background, que es lo que me define a mí el color del fondo del gráfico, lo que es donde aparece el título y esas cosas. Le voy a decir element rect, que sea igual a fill, el relleno, que sea igual a beige. Y el panel background, element rect, que el color sea un gris muy claro, que era gray 90. Listo. Ejecutemos esto. Ya en principio deberíamos tener nuestro gráfico medianamente terminado. A ver, veámoslo cómo está. Ahí se está guardando. Ya se guardó. Este simbolito rojo es porque añadió la escala y simplemente me dice que puede haber una variación en la escala que no termine de ser exactamente la que yo necesito. Vengo acá, mapa prueba. Ya tengo en principio el gráfico que yo necesito o el gráfico que yo deseo. Lo único que un poco hay que modificar ahorita es la distancia que hay entre el título y el gráfico, y este pie de página también está pues mucho más abajo, ¿no? Entonces, dense en cuenta que pues el gráfico final no son los gráficos por separados. Ustedes ya tienen pues almacenados los gráficos por separado, que pues ya es un avance importante. Ahora, para poder poner los gráficos juntos, como están acá, vamos a utilizar una función que se llama patchwork, un paquete que se llama patchwork. Entonces, ese paquete fue de los que les dije que teníamos que instalar inicialmente. Ahora los vamos a pegar, lo vamos a activar, library patchwork. Listo, ya está activado. ¿Cómo trabaja patchwork? Lo primero que tengo que hacer es que el boxplot ese que hice lo voy a guardar como un objeto, ¿sí? El gráfico del boxplot. Nosotros simplemente lo habíamos visualizado. Dense en cuenta, no está asignado a ningún objeto. Entonces lo voy a poner de nombre box. Listo. Ya lo guardé, ya está almacenado como un objeto. Ahora, si yo por ejemplo hago acá, que por el peso del mapa no lo voy a hacer, pero yo podría poner por ejemplo mapa, ¿sí? Que es un objeto, un gráfico más box. Y ejecutando esto, yo ya pego ambos gráficos, uno al lado del otro.
donde cada uno de estos gráficos va a tener exactamente el mismo espacio, ¿sí? Entonces eso me puede conducir a mí a que toda la estructura que yo armé de la visualización del título y eso no se respete porque se solapan y entonces ahí o sea, pierdo visualización del gráfico, no se va a entender. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer que dense en cuenta, pues está mucho más ancho que este. Entonces yo, ¿cómo hago para controlar justamente esos espacios de ancho? Utilizando una función que se llama graph_plots. Graph_plots. ¿Y cómo trabaja esta función? Entonces lo primero que tengo que hacer es decirle cuáles son los que va a pegar. En este caso va a ser mapa y box. Después le voy a decir que el número de columnas sean 2, que era algo similar a lo que hicimos con Faceit Graph antes. Y voy a definir los anchos. Entonces dense en cuenta que yo quiero que el ancho del mapa de la izquierda sea menor al ancho del gráfico de la derecha. Entonces acá voy a poner 0.7 y 1. ¿Cómo trabaja esto? Es decir, lo que yo hago es definir uno como la unidad, es decir, uno de los dos gráficos como la unidad, y el otro va a ocupar el 70% del gráfico que yo definí como de referencia, que en este caso es el gráfico de la derecha. ¿Qué más tengo que añadir acá? Guardarlo en una variable. En este caso vamos a ponerle gráfico. Guardarlo en un objeto. Entonces gráfico va a ser eso que acabamos de pegar. Listo. Y ahora, utilizando el mismo comando del ggsafe, lo que vamos a hacer es que vamos a guardar nuestro mapa, nuestro gráfico final. Entonces le voy a poner acá gráfico final.png. Es importante que añadan esta extensión porque si no la añaden no se los va a guardar, les va a salir un error. En plot ya no es el mapa, sino que lo que voy a poner es el gráfico, ¿sí? Es el objeto que acabo de guardar acá, gráfico. Y el DPI entonces queda igual. Lo que voy a cambiar es el alto y el ancho de ese gráfico, de eso que estoy almacenando. Entonces dense en cuenta, esto obviamente es mucho más ancho que alto. Entonces, lo que yo ponga de alto, en este caso le voy a poner 6. Digamos que va a ser la mitad de lo que yo ponga de ancho. Que el width va a ser 12. Ejecuto esto. Ahí se está corriendo. Ahí está ya almacenando mi gráfico final. Que busco que sea lo más parecido al gráfico que está acá, ¿sí? Veamos cómo quedó. Gráfico final, acá está. Gráfico final, bien, en principio es prácticamente el mismo. Falta quizá esto que les dije acá, de que vaya un poco más de distancia del caption, que se modifica añadiéndole el margin, pero ya estaría quizá un poco más de alto y un poco más de ancho. Quizá me gustaría ponerle un poco más de ancho. Modifiquemos eso del caption, añadémosle más margen para que el pie de página se vea un poquito más separado del gráfico, margin. En este caso lo que yo quiero es que el top tenga una mayor distancia, 20 digamos. Y acá démosle un poquito más de espacio a 0.8, al gráfico de la izquierda, y acá démosle un poco más de ancho. Y listo. O sea, como modifique estas cosas, obviamente tengo que guardar las modificaciones. ¿Cómo guardo las modificaciones? Ejecutando de nuevo el comando. Entonces acá guarde de nuevo el mapa con la modificación que hice. Acá guardo el gráfico con la modificación que acabo de hacer y acá almaceno el gráfico teniendo en cuenta la modificación que acabo de hacer de lo que ocupa cada uno de los gráficos. Ahí se está corriendo, se está almacenando. Vengo acá, lo miro, gráfico final. Y ahora sí, es prácticamente el mismo gráfico que hicimos antes. Veamos si hay alguna diferencia. Perdón, este no es. Este tampoco es. Este versus este que es mi gráfico original. No, parece que no. Parece que no hay diferencias entre el gráfico final, que es el que acabamos de desarrollar, versus este. Quizá la letra de este es un poco más grande, pero me parece que quedó mejor así con la letra pequeña. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este tutorial. Ya saben que todo el material lo pueden encontrar en el GitHub, que les aparece acá abajo escrito. Y pues para más videos como este, síganme en Twitter y ahora mi canal de YouTube. Muchas gracias.